Imagina un club con sede en un castillo en París, donde los miembros no son personas, sino países. Suena bien. Todos hemos oído hablar de él, la OCDE, y casi siempre con esa etiqueta de el Club de los Países Ricos. Siempre, sí. Hoy vamos a ir mucho más allá de esa definición. Vamos a analizar en profundidad cómo este organismo se ha convertido en una especie de árbitro silencioso de la economía global. Exacto, porque la pregunta clave no es tanto qué es la OCDE, sino, bueno, cuál es su poder real. Claro. No aprueban leyes, no tienen un ejército, pero sus comentarios pueden provocar reformas enteras en un ministerio. ¿Cómo lo consiguen? Pues para meternos a fondo con esto hemos tirado de una fuente muy completa que nos da todas las claves. La misión de hoy es descifrar el ADN de la OCDE. ¿De dónde viene? ¿Quién decide las reglas? Y sobre todo, cómo un organismo que nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial ha acabado diseñando la arquitectura económica del siglo XXI. Vale, pues para entender el presente siempre hay que echar un vistazo al pasado. ¿Siempre? El origen de todo esto es la Europa de 1948, un continente, vamos, devastado por la guerra. Totalmente. Estados Unidos pone en marcha el Plan Marshall y, para gestionar esa millonada, se crea la OECE, la Organización para la Cooperación Económica Europea. Y su trabajo era básicamente repartir el dinero para la reconstrucción. Pero es fundamental entender que en ese momento era una cuestión de pura supervivencia, ¿sabes? Claro, no era un debate teórico, para nada. La idea de una cooperación económica tan estrecha entre países que se habían estado, bueno, bombardeando apenas 3 años antes, era absolutamente revolucionaria. La OECE fue como el primer gran experimento de coordinación entonces. El primero en la Europa occidental de la posguerra, sí. Pero claro, el Plan Marshall no era para siempre. Termina en el 52 y la OECE se encuentra en una encrucijada. Se preguntan, ¿y ahora qué? Podrían haber echado el cierre, misión cumplida, pero no lo hicieron. No, porque se dieron cuenta de que habían creado algo muy valioso. Un foro permanente donde los gobiernos podían hablar, comparar políticas, generar confianza. Y decidieron evolucionar. Exacto. En 1960 firman la convención para crear a su sucesora, la OCDE, que nace oficialmente en el 61. Y el gran cambio, el fundamental, es que se rompe el corsé europeo. Ahí está la clave. Estados Unidos y Canadá, que eran simples observadores, entran como miembros fundadores de pleno derecho. Ya no es un asunto europeo, es un asunto transatlántico. Y con ese cambio supongo que los objetivos también se hicieron, más ambiciosos. Ya no se trataba solo de reconstruir ruinas. Totalmente. Su convención fundacional lo deja en negro sobre blanco. Tienen como 3 mandamientos. A ver. Primero, buscar el mayor crecimiento económico sostenible y el pleno empleo. Segundo. Elevar el nivel de vida manteniendo la estabilidad financiera. Vale. Y tercero, y esto es clave para todo lo que vino después, contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria. O sea, estaban sentando las bases del orden económico liberal que dominaría las décadas siguientes. En esencia, sí. Pasan de ser, digamos, los contables del Plan Marshall a convertirse en el gran think tank de las economías de mercado. Justo. Un lugar donde compartir recetas para crecer y coordinarse. Y, como curiosidad, mantienen la sede en el mismo sitio, ¿no? El Château de la Mouette en París. El mismo. Un guiño a su origen, desde luego. De acuerdo, tenemos el club original, los padres fundadores de la reconstrucción más norteamericana. Eran 20 al principio. 20 miembros fundadores. Pero hoy son 38. Pasar de 20 a 38 es un cambio radical. No me imagino que simplemente abrieran la puerta y dijeran pasen y vean. Para nada. Ha sido un proceso en varias oleadas y cada una cuenta una historia sobre el estado del mundo en ese momento. La primera gran ruptura con el molde original fue en el 64. Con la entrada de Japón. Exacto, fue toda una declaración de intenciones. Esto ya no es un club exclusivamente occidental. Luego, en los 70, se suman otros países desarrollados. Finlandia, Australia, Nueva Zelanda. Sí, pero el verdadero terremoto geopolítico llegó con la caída del muro de Berlín. Claro, el tablero de juego mundial se reinicia por completo. Por completo. Y en los años 90 la OCDE se abre a los países de Europa Central que estaban haciendo esa transición a marchas forzadas hacia la economía de mercado. Polonia, Hungría, la República Checa. Esos son. Y casi a la vez se suman 2 potencias económicas no occidentales muy importantes, México y Corea del Sur. Ahí es cuando la etiqueta de Club de los Países Ricos empieza a quedarse un poco corta, ¿no? Se queda corta, sí. Se convierte más en el club de las economías de mercado consolidadas. Y la expansión no ha parado.
En la última década hemos visto entrar a países como Chile, Israel, Colombia y el último, Costa Rica, en 2021. Efectivamente. Pero, ¿cuáles son los requisitos? Porque no parece que sea solo una cuestión de tener un PIB determinado. Aquí está una de las claves de su poder. Los criterios no son puramente económicos. Hay 4, y son fascinantes. A ver, cuéntame. Tienes que ser un actor significativo. Tiene que haber un beneficio mutuo y consideraciones globales. Pero el primero y más importante es la afinidad de ideas. El famoso like-mindedness. Afinidad de ideas. Eso suena a una forma muy diplomática de decir tienes que pensar como nosotros, ¿no? Es el filtro ideológico del club. Pues se podría decir que sí. Es la forma que tiene la organización de asegurarse de que los nuevos miembros comparten los valores fundamentales de la democracia y la economía de mercado. Y no es solo teoría, imagino. No, no, tiene consecuencias muy prácticas. El caso más claro es el de Rusia. Cierto. Rusia intentó entrar. Estuvieron en negociaciones durante años, pero en 2014, tras la anexión de Crimea, la OCDE congeló el proceso. Se acabó la afinidad de ideas. Exacto. Y el portazo definitivo llegó en 2022 con la invasión a gran escala de Ucrania. Se canceló formalmente el proceso de adhesión y se suspendió la participación de Bielorrusia. Vaya. Esto demuestra que la OCDE funciona como una alianza política con criterios económicos. Totalmente. No es solo un think tank, es un club con un portero en la puerta que te mira la ideología. Y mientras a unos se les cierra la puerta, a otros se les abre. Ahora mismo hay una cola de países importantes queriendo entrar. Una cola larga. Sí, Argentina, Brasil, Perú, varios países de la Unión Europea como Rumanía o Croacia. Y incluso se habla de gigantes como Indonesia o Tailandia. Y esto plantea una pregunta interesantísima para el futuro. A medida que invita a economías emergentes tan diversas, ¿cómo va a evolucionar esa definición de afinidad de ideas? Es un buen punto. ¿Se arriesga a diluir su identidad original o, por el contrario, está construyendo un consenso global mucho más amplio? Es uno de los grandes debates ahora mismo en París. Entendido. Tenemos un club influyente con un proceso de admisión selectivo y con un claro componente geopolítico. Pero vayamos al grano. ¿Qué hacen en su día a día? Pues mira, su área de influencia más potente y probablemente la más desconocida para el gran público es la fiscalidad internacional. ¿La fiscalidad? Sí. Aunque no son un parlamento mundial y no aprueban leyes, en la práctica escriben las reglas del juego que luego los países adoptan. Por ejemplo, con el modelo de convenio tributario. Que es la plantilla que usan los países para negociar cómo evitar la doble imposición. Exactamente. Y también con las famosas directrices de precios de transferencia. Eso suena a jerga de fiscalistas. ¿Podemos traducirlo a algo que se entienda? Claro. Imagina una gran empresa tecnológica. Su división de ingeniería en California, con impuestos altos, desarrolla una patente. Vale. Luego se la vende a su propia filial en Irlanda, donde los impuestos son bajísimos, por un precio simbólico de €1. Ya veo por dónde vas. A partir de ese momento, todos los beneficios millonarios que genera esa patente se registran en Irlanda, pagando muy pocos impuestos. Lo que hacen las directrices de la OCDE es intentar poner fin a eso, ¿Cómo? obligando a que esas transacciones internas entre filiales de la misma empresa se hagan a precios de mercado, como si fueran compañías independientes. Buscan evitar que los beneficios se muevan artificialmente a paraísos fiscales. Entendido. Es una forma de intentar que los beneficios se queden y tributen donde realmente se generan. Eso es. Y hablando de esto, en los últimos años no hemos parado de oír hablar de impuesto mínimo global para las multinacionales. Eso lleva el sello de la OCDE, ¿verdad? Lleva el sello, el motor y toda la maquinaria. Es, sin duda, su proyecto más ambicioso en un siglo. Se basa en dos grandes pilares. Pilar 1 y Pilar 2. Correcto. El pilar 1 es la respuesta al reto de la economía digital. Intenta solucionar el problema de cómo gravar a gigantes como Google o Amazon, que pueden tener millones de clientes en un país como España sin tener apenas presencia física. Quieren que paguen impuestos donde tienen a sus usuarios, no solo donde tienen la sede. Justo. Y luego está el pilar 2, el que ha acaparado todos los titulares. El del 15%. El famoso 15%. Efectivamente. Piensa en el Pilar 2 como un suelo fiscal global. Durante décadas hemos vivido una carrera a la baja. Países compitiendo por ofrecer impuestos cada vez más bajos. Exacto, a veces cercanos a cero. La OCDE ha conseguido que más de 130 países se pongan de acuerdo en decir, se acabó.
A partir de ahora, una gran multinacional no va a pagar menos de un 15% en total. Pero, ¿cómo funciona eso en la práctica? Si una empresa paga un 3% en las Bermudas, ¿quién le cobra el 12% que falta? ¿Hay una policía fiscal de la OCDE? Buena pregunta. No, no hay policía fiscal. El mecanismo es ingenioso. A ver, si esa empresa es, por ejemplo, alemana y paga un 3% en Bermudas, el gobierno alemán tiene derecho a reclamarle el 12% restante. Ah, vale. Se le quita el incentivo a la empresa para desviar sus beneficios, porque sabe que de una forma u otra acabará pagando como mínimo un 15%. Es un intento de cambiar las reglas del juego a nivel planetario. Entiendo la teoría, pero un acuerdo así, que depende de que todos los países jueguen limpio, ¿de verdad tiene dientes? Es el gran debate. La implementación es un desafío monumental y, por supuesto, hay muchísimos intereses en juego. Pero el simple hecho de que se haya llegado a un acuerdo político de esta magnitud ya es un cambio sísmico. Ha cambiado la conversación. Ha cambiado la conversación global sobre fiscalidad para siempre. Demuestra el poder de convocatoria que tiene la OCDE. Y no solo se dedican a los impuestos, que ya es un mundo. Son una auténtica superpotencia en la generación de datos y análisis. Absolutamente. Sus informes, como el Economic Outlook, marcan la agenda. Son como el Google de las políticas públicas. Sí, es una buena analogía. Si quieres saber la tasa de reciclaje en Japón, el gasto en sanidad por habitante en Estonia, ellos tienen una tabla, un gráfico y un informe de 200 páginas sobre eso. Y publican cientos al año. Cientos. Y aquí hay una novedad que lo cambia todo. En julio de 2024 anunciaron que todo ese tesoro de información pasaba a ser de acceso abierto y gratuito. ¿Y por qué hacen eso? ¿Un ataque de generosidad? No es solo generosidad, es una jugada estratégica brillantísima. ¿En qué sentido? En un mundo donde el FMI, el Banco Mundial e incluso grandes consultoras privadas compiten por ser la referencia en datos, hacer tus datos gratuitos es la mejor forma de asegurar que sigas siendo la fuente principal. Es una lucha por la relevancia en la era de la información. Exacto. Quieren que cuando un periodista, un investigador o un estudiante busque un dato fiable, acabe en su web, no en otra. Tiene todo el sentido. Pero su influencia va más allá de los números y los impuestos. He oído que se meten en áreas que, a priori, no parecen tan económicas. Totalmente. Y aquí es donde vemos su poder blando, su soft power, en su máxima expresión. El mejor ejemplo de todos es la educación. El informe PISA. Ahí está, el informe PISA, el examen que se hace a los adolescentes de todo el mundo y que genera titulares cada vez que se publica. Y debates interminables. Pues PISA es una creación de la OCDE y cuando se publican los resultados, los ministros de educación de medio mundo tiemblan. Países enteros, desde Alemania hasta Perú, han impulsado reformas masivas en sus sistemas educativos basándose en los rankings de PISA. ¿Sin que haya ninguna ley que les obligue? Ninguna. Pero la presión de la comparación internacional es tan fuerte que acaba moldeando las políticas públicas. Ese es el poder de la OCDE en acción. No te ordena, te persuade con datos y análisis hasta que acabas haciendo lo que ellos consideran una buena práctica. En resumen, tenemos una organización que nació para gestionar la reconstrucción de Europa, se transformó en un club de democracias de mercado. Sí. Y hoy funciona como un legislador de facto en materia fiscal, como la mayor central de datos de políticas públicas del mundo y como un influyente consultor en áreas como la educación o el medio ambiente. Has definido perfectamente su triple naturaleza. Es un centro de conocimiento, un foro de negociación y un potente motor de estándares globales. Su poder no reside en la imposición Reside en la creación de consenso. y en la presión entre pares. Los países adoptan sus recomendaciones no porque estén obligados, sino porque quieren formar parte del club y no quedarse atrás en la foto de familia. Ha pasado de ser un club de países ricos. A ser uno de los arquitectos clave de la gobernanza económica global. Y para cerrar, dejemos una reflexión en el aire. Hemos visto que la OCDE está en plena expansión, abriendo la puerta a economías enormes y muy diversas como Brasil, Indonesia o Tailandia. Sí, un reto mayúsculo. A medida que este club crece más allá de su núcleo original del Atlántico Norte, ¿cómo tendrá que evolucionar su famosa afinidad de ideas? Buena pregunta. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo tipo de gobernanza global más inclusiva, ¿o corre la OCDE el riesgo de diluir tanto su identidad que acabe perdiendo la influencia que la hizo tan poderosa?
Y ahora algo completamente diferente. Un clásico para empezar. No podía ser de otra manera. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en el universo de, para mí, uno de los grupos cómicos más importantes de la historia, los Monty Python. Sin duda. Y la misión que nos hemos puesto es bastante clara. No solo ver por qué nos siguen haciendo reír hoy, sino intentar entender cómo lo hicieron, cómo revolucionaron la comedia hasta ese punto de que se les llama los Beatles del humor. Es que la comparación es muy acertada. Y para analizarlo bien, nos vamos a basar en una fuente que, la verdad, detalla muy bien toda su historia, desde los inicios en la universidad hasta el legado cultural, que, como veremos, está por todas partes. Ajá. La idea es desentrañar qué significa realmente esa palabra, Pythonesque, y por qué su influencia, llega a sitios que ni nos imaginamos. Series, películas, incluso tecnología que usamos cada día. Pues el viaje promete, desde luego. Empecemos por el principio, por la génesis. Porque es clave entender que esto no fue un invento de un estudio, ¿no? Para nada. Fue la unión de 6 mentes. Sí. Bueno, 6 mentes brillantes que venían de Oxford y Cambridge. Hablamos de Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam. Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin. Los 6. Y lo fascinante es cómo se juntan, porque no eran para nada un bloque. Sus estilos eran muy diferentes. Uy, totalmente distintos. A ver, tenías como dos parejas de guionistas principales. Por un lado, John Cleese y Graham Chapman. De Cambridge, ¿no? Eso es. Y su humor era mucho más verbal, más agresivo, a veces basado en la frustración. El sketch del loro muerto, eso es Cleese y Chapman puro y duro. La indignación hecha comedia. Exacto. Y luego, en el otro extremo, tenías a Terry Jones y Michael Palin, que venían de Oxford. Su humor era mucho más visual, más conceptual. Más surrealista, quizá. Sí, y a menudo más amable. Piensa en el Ministerio de los Andares Tontos. Esa idea es visualmente absurda antes de que nadie diga una palabra. Vale, entonces tenemos dos polos, lo verbal y lo visual. ¿Y los otros dos? Eric Idle y Terry Gilliam. Pues ahí está la magia del cóctel. Eric Idle iba por libre, era un lobo solitario. Escribía él solo y se centraba mucho en los juegos de palabras, muy rápidos, y sobre todo en los números musicales. Always Look on the Bright Side of Life es suya. Claro. Y luego el elemento que lo rompía todo. Terry Gilliam, el único estadounidense. El genio de las animaciones que lo cosía todo. Esa mezcla tan rara de estilos fue lo que lo hizo funcionar. Fue una especie de tormenta perfecta de la comedia. Sí, y lo curioso es que ya se conocían de antes, de programas de éxito como The Frost Report. No eran novatos. Pero la leyenda dice que el grupo como tal, los 6, se formó en un restaurante tandoori en Hampstead, en 1969. ¡Qué específico! Sí, fue una mezcla de admiración mutua y de casualidad. Cleese quería trabajar con Palin, Palin trajo a los suyos, Idle dijo que necesitaban a Gilliam sí o sí, y ahí nació todo. Y de un restaurante indio a cambiar la tele para siempre con Monty Python's Flying Circus. Solo el título ya. Ya es una declaración de intenciones. He leído que pensaron en nombres todavía más locos, como Owl Stretching Time, la hora de estirar el búho. Mi favorito. A horse, a spoon and a basin. Un caballo, una cuchara y un barreño. Es que no tiene ningún sentido. Ese era el mensaje. Deja de buscarle el sentido. Y dentro del programa rompieron, yo diría, 3 reglas fundamentales de la comedia en televisión. La primera, y la más radical, fue su guerra contra el remate, contra el punchline. Espera, ¿cómo que sin remate? ¿Pero no es esa la base de un sketch? ¿El chiste final? Por ellos no. Les parecía una fórmula vaga, predecible. La odiaban. Así que un sketch podía acabar de repente, con un personaje yéndose del plató. ¿O con el coronel? O aparecía Graham Chapman vestido de coronel, exacto, y paraba la escena por ser demasiado ridícula. Ahí se nota la influencia de Spike Milligan y su programa Q, que ya era muy loco. Pero esto era otro nivel, totalmente. La segunda innovación fue lo que llamaban el flujo de conciencia. Y aquí es donde entra el genio de Terry Gilliam. Las animaciones. Esas animaciones con recortes victorianos no eran un adorno, eran el pegamento que unía a sketches que no tenían ninguna conexión lógica. El famoso pie de Cupido que aplasta el título. Eso lo resume todo. Una interrupción absurda y memorable. Y la tercera clave, según la fuente, es que parodiaban la propia tele. Se reían de la BBC, que era quien les pagaba. Eso es. Arriesgado. Muy arriesgado. Pero tenían un control creativo casi total.
y lo usaron para morder la mano que les daba de comer. Por eso podían poner los créditos al principio del programa, o empezar con el personaje de Pam Pinelin, el Itzman. El náufrago. Sí, que después de un viaje larguísimo llegaba a la cámara, decía «es» y «zas». Le cortaba la sintonía. Era una deconstrucción constante. Y de ahí salieron sketches que son historia. El loro muerto, que es una crítica brutal al mal servicio al cliente. Y a la negación. O el Ministerio de los Andares Tontos, que es una bofetada a la burocracia que sigue vigente hoy, vamos. Y por supuesto el sketch de Spam. Es increíble que la palabra que usamos para el correo basura venga de ahí. De unos vikingos cantando en una cafetería. Es alucinante. Después de la tele, el salto lógico era el cine. La pequeña pantalla se les quedaba Pequeña. pequeña, sí. Sí, sobre todo porque John Cleese se fue en la última temporada. Y había cierta crisis. Necesitaban un lienzo más grande. Su primer intento, A Now for Something Completely Different, era un refrito de sketches. Para el público de Estados Unidos, no. Eso es. Pero el verdadero salto fue con sus películas originales. Y aquí hay que hablar de dos obras maestras. La primera, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, de 1975. Una película hecha con, por lo que sé, 4 duros. Con poquísimo dinero, tanto que una parte la pusieron bandas de rock como Pink Floyd y Led Zeppelin, que eran fans y querían que se hiciera. Y de ahí salió el gag de los cocos, ¿no? Que no había dinero para caballos. Justo. Pero lo genial de esa peli no es solo el gag de los cocos o el caballero negro que sigue luchando sin brazos ni piernas diciendo que es solo un rasguño. Buenísimo. Lo revolucionario es cómo se ríen del propio lenguaje del cine. Los créditos del principio se van por las ramas hablando de alces, el animador muere a mitad de película, rompen la historia constantemente. Parodian la leyenda del rey Arturo y a la vez el cine de aventuras. Exacto. Y si ahí fueron a por la mitología, en la siguiente, La vida de Brian, de 1979, fueron directos a por la religión organizada. Y el lío que se montó fue Gigantesco. Prohibiciones, acusaciones de blasfemia. un escándalo mundial. En Noruega la prohibieron. De hecho, en Suecia la promocionaron con el eslogan «La película tan divertida que la han prohibido en Noruega». ¡Qué maravilla! Pero ellos siempre dijeron que no era blasfema. ¿De qué se reían en realidad? Es que no se rían de Jesús. De hecho, a Jesús se le trata con mucho respeto en la única escena en la que sale. La sátira va contra la credulidad de la gente, el dogmatismo, la hipocresía de las masas que siguen a un líder sin pensar. Brian es el hombre equivocado en el sitio equivocado. Ni más ni menos. La frase de su madre lo resume. No es el Mesías, es un niño muy travieso. Y aquí hay una historia increíble detrás. La financiación de la película. No. Uf, sí. El productor original, M Films, se echó para atrás en el último minuto por miedo. El proyecto estaba muerto. ¿Y entonces? Y entonces George Harrison de los Beatles, que era muy amigo de Eric Idle, leyó el guión y dijo, esto hay que hacerlo. George Harrison. Sí. Fundó su propia productora, Handmade Films, solo para poder financiarla. Hipotecó su casa para que la película existiera. No me digas. Qué fuerte. Él mismo bromeaba diciendo que había pagado la entrada de cine más cara de la historia. Es que ahí se cierra el círculo. Los Beatles del humor, ayudados por un Beatle de verdad. Fue un gesto que lo dice todo. Y bueno, su última película juntos fue El sentido de la vida, en 1983. Con esa volvieron a los sketches, pero con un humor mucho más negro, más bestia. Ahí está la escena de Mr. Creosote. Hombre obeso que explota en el restaurante. Ellos querían ofender a todo el mundo por igual, y, a pesar de eso, ¿O por eso? o por eso, ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes. Un final por todo lo alto. Vale. Entonces, si miramos hacia atrás, ¿cuál es el legado? ¿Qué queda de los Python? Para empezar, algo que me parece alucinante. La palabra Pythonesque está en el diccionario de Oxford. Es que eso es increíble. Como kafkiano u orwelliano. Significa que creaste un universo propio. Un tipo de humor surrealista, inteligente y absurdo que todo el mundo reconoce. Y su influencia en la comedia moderna es incalculable. Hablamos de herederos directos. Totalmente. Los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, lo han dicho 1000 veces. Matt Groening dice que los Simpson no existirían sin ellos. El primer Saturday Night Live bebía directamente de ese estilo anárquico. Y la cosa no se queda en la comedia. El legado llega a sitios loquísimos. Por ejemplo, el lenguaje de programación Python. Mucha gente piensa que es por la serpiente. Pues no. No. ¿No?
Su creador Guido van Rossum estaba leyendo los guiones del Flying Circus mientras lo diseñaba, y le puso Python porque le pareció un nombre corto y misterioso. O sea, que una de las herramientas tecnológicas más importantes del siglo XXI se llama así por un programa de humor de los 70. Es una pasada. Es una locura. Y hay más, la ciencia les tiene un cariño especial. Hay 7 asteroides con los nombres de los miembros. ¿En serio? Sí, y uno principal llamado 13681 Monty Python, y una serpiente prehistórica gigante australiana que se llama Monty Pythonoides riverslexis. No puede ser. Y, por supuesto, el que nos afecta a todos cada día, el spam. Directamente del sketch. La idea de algo repetitivo que no quieres, que lo inunda todo, era la metáfora perfecta para el correo basura. Así que cada vez que vaciamos esa bandeja, sin saberlo, estamos homenajeando a los paitones. Queda claro. Fueron mucho más que cómicos. Fueron arquitectos que desmontaron el humor, se rieron de la autoridad en todas sus formas y nos enseñaron que la comedia podía ser inteligente, anárquica y surrealista a la vez. Y esto nos lleva a una reflexión final, una pequeña paradoja que planteó el propio Terry Jones. Él contó que cuando vio Pythonesque en el diccionario, sintió un poco de Decepción. decepción. ¿Por qué? Porque dijo que su objetivo siempre fue crear algo inclasificable, algo nuevo. Y el hecho de que su estilo se hubiera convertido en una categoría, en una palabra, demostraba, en cierto modo, que habían fracasado en ese objetivo. Qué idea más interesante. Lo es. Y deja una pregunta en el aire para quien nos escucha. Cuando algo que nace para ser revolucionario se convierte en un estándar, en un género, ¿es el éxito definitivo o es, en cierto modo, la traición a su idea original? Al definir una comedia que no quería ser definida, ¿lograron los Python su mayor triunfo o su más bonita contradicción? Hoy ponemos el foco en una de las instituciones más influyentes del mundo científico, la revista Nature. Casi nada. Y para analizarla tenemos un artículo muy completo que desentraña su historia, su impacto y, claro, sus polémicas. Que las tiene y muchas. La misión no es solo saber qué es Nature, sino entender cómo es posible que una publicación victoriana, a diferencia de tantas otras, no solo sobreviviera, sino que, que se convirtiera en un pilar de la ciencia. ¿Cuál es la historia real detrás de este gigante? Exacto. Ok, vamos a desgranar esto. Y es que ese es un punto clave, porque no vamos a ver a Nature como un simple archivo de descubrimientos. No. La idea es analizarla como lo que es, un actor con un papel protagonista en la historia de la ciencia, con su propia agenda, sus aciertos deslumbrantes y también, sus errores monumentales. Totalmente. La trayectoria de Nature es, en muchos sentidos, un espejo de la propia evolución de la ciencia moderna. Totalmente. Para entenderla tenemos que viajar a 1869. Gran Bretaña está en plena ebullición industrial, científica. Un momento increíble. Pero había un problema de comunicación curioso. Si eras un científico y querías estar al día, o leías en alemán o en francés. Que eran los idiomas de la ciencia en ese momento. Exacto. O te tenías que conformar con publicaciones ultraespecializadas, como las de la Royal Society, que eran casi inaccesibles. Y los intentos de crear una revista de ciencia popular en inglés habían sido un desastre. Hay un pequeño cementerio de publicaciones fallidas antes de Nature. ¿Ah, sí? Sí. Revistas como Recreative Science, Popular Science Review o The Readers lo intentaron, pero ninguna duró. O sea que el éxito no estaba ni mucho menos garantizado. Para nada, era una apuesta muy arriesgada. Y en ese contexto aparece Norman Lockyer, un astrónomo que ve el hueco y se lanza a crear algo nuevo. Hasta el nombre tiene una historia curiosa, ¿no? Preciosa, además. Lo saca de un verso del poeta William Wordsworth. En el sólido suelo de la naturaleza confía la mente que construye para la eternidad. Fíjate, qué poético. Es un comienzo casi romántico para lo que hoy vemos como el epítome del rigor científico. Lo fascinante aquí es por qué Nature triunfó donde las otras fracasaron. Y la respuesta no está solo en la calidad del contenido, sino en su propósito, en su misión. A ver. Lockyer no actuaba en solitario. Era parte de un grupo de científicos muy influyentes y con una mentalidad muy progresista que se hacían llamar el X Club. El X Club. Suena a un grupo de superhéroes victorianos de la ciencia.
Pues no vas muy desencaminado. Eran una especie de vengadores de la ciencia secular. Me encanta. El grupo estaba liderado por Thomas Henry Huxley, al que apodaban el Bulldog de Darwin, por su defensa a ultranza de la teoría de la evolución. Una idea radicalísima para la época. Muy controvertida. Y ahí está la clave del éxito inicial de Nature. Nació con una misión polémica. O sea que no era una revista que se limitaba a observar y reportar. Tenía una postura. Justo ahí está la clave. No era neutral. Desde su primer número, Nature promovía activamente una visión de la ciencia liberal, progresista y sobre todo secular, separada del dogma religioso. Le dio un alma, una identidad. Exacto. No era solo una revista, era un movimiento. Y eso generó una comunidad de lectores increíblemente fieles. Claro. Además, contaron con algo que a sus predecesoras les faltó, el respaldo financiero estable de la familia de editores Macmillan. El dinero. El combustible que les permitió sobrevivir a los primeros años, que son siempre los más duros. Y ese respaldo económico fue la gasolina que necesitaban. Les permitió no solo aguantar, sino empezar a pensar a lo grande. Y eso nos lleva de una pequeña revista victoriana a lo que es hoy, un auténtico imperio editorial global. La transformación es brutal. Es que es increíble. Es una expansión que se da a lo largo de décadas, pero el gran salto se produce en la segunda mitad del siglo XX. Y es un reflejo perfecto de cómo la propia ciencia estaba cambiando. Se estaba volviendo más internacional, más colaborativa. Justo. Claro, la ciencia deja de ser algo puramente europeo. Abren una oficina en Washington en 1970. En los 80 ya están en Nueva York, Tokio, Múnich. Se dan cuenta de que el conocimiento se está generando en todo el planeta. Exacto. Pero no solo crecen en el mapa, también en su temática. Efectivamente, si conectamos esto con el panorama general, vemos que Nature no solo informa sobre la ciencia, sino que evoluciona con ella. Va a la par. La investigación se vuelve cada vez más especializada y ellos responden creando un arsenal de revistas temáticas. De repente tienes Nature Neuroscience para los neurocientíficos, Nature Biotechnology. Crean nichos de excelencia. Exacto. Y a finales de los 90 lanzan incluso la serie Nature Reviews, que son resúmenes de campos enteros. Y luego llega Internet y lo cambia todo, claro. Lanzan su web en 1996 y ya en 2012 decían tener 3 millones de lectores únicos al mes. Una barbaridad. Hoy, la marca Nature forma parte del gigante Springer Nature, uno de los conglomerados editoriales más grandes del mundo. Es increíble pensar que todo empezó con ese club de científicos rebeldes. Y un dato que ilustra muy bien esa ambición global es que en 2012 lanzaron una edición en árabe. Ah, mira. Fue un movimiento estratégico para consolidar su posición como la revista científica de referencia a nivel mundial, más allá del mundo angloparlante. Vale. Y con esa posición de dominio global llega el prestigio. Publicar en Nature es, para un científico, como ganar un Oscar. ¿O más? Puede definir una carrera, asegurar financiación para años y ponerte en el mapa mediático. Pero me pregunto, ¿ese prestigio tan enorme se sostiene bajo un análisis más riguroso? ¿Hay grietas en esa fachada de infalibilidad? Esa es la pregunta del millón. Las cifras que manejan son apabullantes. La tasa de aceptación es inferior al 8%. Menos del 8%. Es más fácil entrar en Harvard que publicar un artículo en Nature. Y luego está el famoso factor de impacto, la métrica que supuestamente mide la importancia de una revista. El de Nature en 2024 es de 48.5, uno de los más altos. ¿Y qué significa exactamente ese 48.5? Significa que, de media, los artículos publicados en los 2 años anteriores fueron citados unas 48 veces cada uno. Pero aquí está el truco. Es una media. Y las medias, bueno, pueden ser muy engañosas. Ya. La realidad es que la mayoría de los artículos reciben muchas menos citas. Es el fenómeno de la larga cola. Explícame eso de la larga cola. Imagina un gráfico de la ciudad de Nueva York. Tienes un par de rascacielos altísimos, como el Empire State, que serían los artículos súper exitosos con miles de citas. Vale. Esos tiran de la media hacia arriba de forma desproporcionada. Pero luego tienes una cola larguísima, casi infinita, de edificios mucho más modestos con pocas o ninguna cita. Entiendo. La mayoría de los artículos viven en esa larga cola, no en los rascacielos, pero el factor de impacto solo te muestra la altura media de la ciudad, que es engañosa. Entiendo. Es como calcular el sueldo medio de una empresa donde está el CEO que gana millones y luego el resto. La media te da una cifra altísima que no representa a casi nadie. Exacto.
Pero hay algo aún más preocupante que varios estudios han señalado. A ver, Y es la paradoja de que la fiabilidad de la investigación publicada puede, de hecho, disminuir a medida que aumenta el prestigio de la revista. ¿cómo? La conclusión de uno de estos análisis es que algunas revistas de élite, incluida Nature, publican trabajos con estructuras significativamente deficientes. Vaya, La presión por publicar algo rompedor, algo que genere titulares, a veces puede ir en detrimento del rigor y la metodología. a pesar de esa paradoja, es innegable que la historia de la ciencia del último siglo y medio se ha escrito, en buena parte, en sus páginas. Desde luego. Es un auténtico desfile de descubrimientos que han cambiado el mundo. Absolutamente, la lista es increíble. En 1932, James Chadwick anuncia el descubrimiento del neutrón. Ahí es nada. 20 años después, en 1953, James Watson y Francis Crick publican su cortísimo pero revolucionario artículo sobre la estructura de doble hélice del ADN. Y la cosa no para. En 1985, Joe Farman publica la primera evidencia del agujero en la capa de ozono, que básicamente cambió la política medioambiental mundial. Importantísimo. En 1997, el mundo entero conoce a la oveja Dolly, el primer mamífero clonado. Y ya en 2001 publican la primera secuenciación del genoma humano. Son hitos que forman parte de la cultura popular. Totalmente. Y detengámonos un momento en el caso de Watson y Crick, porque esconde una de las anécdotas más sorprendentes de la historia de la ciencia. A ver, cuenta. Resulta que Nature no sometió su artículo sobre la doble hélice a revisión por pares. Espera, para un momento. ¿Qué? Tal como lo oyes. Eso me rompe todos los esquemas. Nos enseñan desde la universidad que la revisión por pares es el pilar sagrado, el control de calidad de la ciencia. ¿Me estás diciendo que el artículo del ADN nada menos se saltó ese paso? Se lo saltó. ¿Cómo es posible? Pues el editor de la época, John Maddox, lo justificó años después diciendo algo como: el artículo no podría haber sido arbitrado. Su corrección es autoevidente. ¡Qué fuerte! Creía que cualquier revisor del campo se habría dado cuenta de la importancia del descubrimiento y lo habría filtrado. Es un ejemplo alucinante de cómo a veces, incluso en el templo del rigor, las reglas se rompen ante lo que se considera un avance genial. Es increíble, pero claro, por cada acierto histórico como ese, supongo que hay un error memorable. ¿Y Nature debe tener una buena colección? Unas cuantas, sí. Vamos con el otro lado de la moneda, las controversias. Empecemos por un rechazo que, visto con perspectiva, duele. El gran físico Enrico Fermi les envió su artículo con la teoría de la interacción débil, que explicaba la desintegración beta. Una de las 4 fuerzas fundamentales del universo. Exacto. Pues bien, la revista lo rechazó. La razón que le dieron fue que era demasiado alejado de la realidad. No me lo puedo creer. Rechazaron a Fermi por ser demasiado especulativo. Es como si una discográfica hubiera rechazado a los Beatles por no ser comerciales. Tal cual. Fermi, bastante ofendido, tuvo que publicarlo en una revista alemana. Nature dejó pasar un trabajo que sería la base de la física de partículas moderna. Un error de juicio monumental. Total. Y luego está el famoso escándalo de la memoria del agua en 1988. Este caso es digno de una serie de Netflix. Totalmente. Recuerdo perfectamente el revuelo que se montó. Salía en todos los telediarios. Cuéntame. Un inmunólogo francés, Jacques Benveniste, publica un artículo afirmando que el agua podía recordar las propiedades de sustancias que habían sido diluidas hasta el punto de que ya no quedaba ni una sola molécula. O sea, una supuesta base científica para la homeopatía. En esencia, sí. Y Nature va y lo publica. Suena muy raro para una revista de su calibre. Lo publica, pero con una nota del editor que decía algo así como: publicamos esto, pero no nos lo creemos mucho. La cosa se convierte en un fenómeno mediático. Me imagino. Y ante ese revuelo, Nature hace algo insólito. Envía su propio equipo de cazafantasmas científicos al laboratorio de Benveniste para supervisar la repetición de los experimentos. Un equipo propio. ¿Sí? Y en ese equipo no solo había científicos, también estaba el famoso mago y escéptico James Randi. Enviaron a un mago a investigar un posible fraude científico. A un experto en detectar engaños. Era toda una declaración de intenciones. El resultado fue demoledor. ¿Qué pasó?
El equipo de Nature publicó una refutación brutal en sus propias páginas, desacreditando por completo los resultados y acusando al laboratorio de fallos metodológicos gravísimos. Vaya tela. Fue un episodio fascinante de autorregulación, pero también de puro espectáculo científico. Y las polémicas no son solo científicas. También han tropezado en temas sociales, como con el editorial sobre las estatuas en 2017. Sí, ese fue un error de cálculo tremendo. Publicaron un editorial argumentando que retirar estatuas de científicos con pasados problemáticos, por ejemplo, que experimentaron con esclavos, corría el riesgo de blanquear la historia. Uf, el momento no pudo ser peor. No. El editorial salió justo después de los sucesos de Charlottesville en Estados Unidos, con las marchas de supremacistas blancos defendiendo estatuas de generales confederados. La reacción fue inmediata y masiva. Llovieron acusaciones de racismo e insensibilidad desde la propia comunidad científica. Claro. La presión fue tan grande que la revista tuvo que hacer algo poco común, editar el artículo y publicar una disculpa formal, reconociendo que el texto original era ofensivo y estaba mal redactado. Demuestra que cuando sales de la ciencia pura y entras en el debate social, el terreno es mucho más resbaladizo. Muchísimo más. Y la lista sigue, con casos de fraude como el de Jan Hendrik Schon a principios de los 2000 o la reciente retractación en 2024 de un influyente artículo sobre células madre de 2002. Sí, que se convirtió en el artículo retirado más citado de la historia. Una locura. ¡Qué barbaridad! Lo que nos enseñan todas estas controversias es que Nature no es una entidad abstracta e infalible. Es una institución dirigida por personas, sujeta a errores de juicio, a sesgos y a presiones. Claro, son humanos. Estos fallos, tanto al publicar ciencia que resulta ser falsa como al rechazar ideas revolucionarias, nos dejan clarísimo la responsabilidad tan brutal que tienen sobre sus hombros como guardianes para bien y para mal del conocimiento científico. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos recorrido la historia de Nature desde sus orígenes como una publicación radical con una misión clara. El X-Club. Hasta convertirse en esta institución global prestigiosa y, como acabamos de ver, a veces muy controvertida. La conclusión es que Nature es mucho más que una revista. Es un campo de batalla de ideas, un motor que puede impulsar o destrozar carreras científicas y un puente, a veces bastante inestable, entre el laboratorio y la sociedad. Su historia es, en definitiva, la historia de las luces y las sombras de la empresa científica moderna. Un reflejo de nuestras mayores ambiciones intelectuales y también de nuestras flaquezas. Exactamente. Y para terminar, me gustaría dejar una última idea en el aire, algo en lo que pensar. Adelante. Hay un detalle sobre Nature que no hemos mencionado. Desde 1999, la revista publica cada semana un relato corto de ciencia ficción. ¿Perdona? Sí, tienen una sección fija llamada Futures. Ciencia ficción en la revista científica más prestigiosa del mundo, eso sí que es una sorpresa. Lo es, y nos lleva a una pregunta interesante. ¿Qué nos dice sobre la principal revista científica del mundo el hecho de que dedique un espacio constante a la ficción especulativa? Buena pregunta. Sugiere, quizás, que para el verdadero avance científico, la imaginación, esa capacidad de preguntar ¿y sí?, es tan fundamental como el experimento riguroso. ¡Qué buena reflexión! Y yendo un paso más allá, ¿cómo podría esta dualidad, esta tensión constante entre el hecho probado y la ficción imaginada, dar forma no solo al futuro de la ciencia, sino también a las historias que nos contamos sobre ella?